Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación de los siguientes proyectos de acuerdos. El que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Armenia, relativo a la exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, hecho en Ereván el 27 de abril del 2018. El que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de Antigua y Barbuda sobre exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales, hecho en la ciudad de St. John's el 20 de junio del 2016. Y el que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Azerbaiyán relativo a la exención del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicios oficiales, suscrito en Santiago, Chile, el 13 de septiembre del año 2018. Y un oficio por parte del secretario general de esta corporación, mediante el cual comunica que el diputado señor Miguel Ángel Calisto reemplazará de forma permanente al diputado señor Manuel Mata. Muchas gracias, señor Termina secretario. la cuenta, señor presidente. ¿Leyó el de Armenia también? Sí. Ya, porque son 4. Sí, pero... Son 4. 5. ¿Les parece a ustedes que dejemos los 5 para la próxima sesión? No, porque hoy día tenemos 4. Son 5. ¿Ustedes que son de visas? Sí. No me refiero a que hoy día tenemos 3 que tenemos que votar. Y esto para dejarlos para la tabla de la próxima sesión. A eso me refiero. No, esta es la tabla del día. Este es. Hoy son 5. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Deberíamos votar hoy día, estos 5. Hay 3 que son de fácil despacho. Sí. Podríamos incorporar algunos de los, porque son de fácil despacho. Ofrezco la palabra sobre lo propuesto de agilizar la tramitación de los proyectos. Aprovecho de saludar al diputado Isacor, que está telemáticamente, el diputado Tomás Fuente, al diputado Diego Charper y al diputado Gabriel Asensio, que es de Chiloé, territorio independiente de Chile, nos saluda desde el sur. ¿Habría acuerdo para incorporar? Porque aprovechamos que está el ministro y aprovechamos. Entonces, don Pedro incorporaría, porque el de las armas, la prohibición de armas nucleares se lo dejaría pendiente. ¿Sí? Yo tengo eso, lo que tengo yo. No sé, ¿acaso ustedes me cambiaron? Porque tenemos aquí el del gobierno de la República de Armenia, tenemos el de Antigua y Barbuda, el de Azerbaiyán. Esos 3 tenemos aquí en esta cuenta. Son los mismos. Lo que sucede es que nosotros los pusimos en tabla, pero no se habían dado cuenta todavía. Lo habíamos recibido en secretaría, pero no se habían dado cuenta. Por eso los proyectos son los mismos, el que están en la cuenta con los que están en la orden del día. Ya. A excepción de los otros, de Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y el de Azerbaiyán. Y hay uno de protocolo y el de la Antártica. Eso lo dejaría pendiente yo. Estos 3 que son los más, pero parece que el ministro viene por los 5. Bueno, lo escuchamos. Veamos. ¿Alguien ofrezco la palabra? Diputado Isacor, ¿no? Sí. ¿Había levantado la mano? Sí. Diputado Isacor tiene la palabra. Gracias, presidente. Y solo, pero no lo veo en la sala, pero solo también dar la bienvenida, como lo hicimos con nuestro amigo Gabriel Asensio, a Miguel Ángel Calisto, quien va a reemplazar al diputado Mata. Solo porque se dio cuenta hoy, darle la bienvenida a la comisión y agradecer al diputado Mata también, presidente. Gracias. Es que no ha llegado el diputado Calixto todavía para darle la bienvenida. Por eso lo dejo, pero que en este momento lo puedo decir, no puedo decirlo cuando llegue. Bueno. Ahora no le contemos que llegó atrasado, digámosle que llegó a partir de ahora. Muy bien. Quiero manifestarles a ustedes, yo les hice llegar a través del WhatsApp de la comisión un reservado que me hizo llegar la subsecretaria en relación a la situación de los funcionarios en Italia. Como tal ministro, a lo mejor nos podría complementar alguna duda sobre la materia, si les parece bien. Pero este fue un reservado que me hizo llegar la subsecretaria ante la inquietud que me manifestaron algunos de ustedes. Pues bien, entonces, señor secretario, diputado Charper. Sí, gracias, presidente. No sé si estamos en puntos varios o... Estamos en puntos varios. Sí, a mí me gustaría, presidente, corríjame usted el procedimiento, pero veo con preocupación
la prioridad que hemos tenido ante las políticas del gobierno brasileño en lo que respecta a la contención del COVID. Me parece que la actitud que está asumiendo el gobierno brasileño es un riesgo para la salud de todo el continente y por lo tanto, como se procede, a mí me gustaría que esta comisión, no sé si es una nota informativa o de frentón, pero yo creo que algo debiésemos hacer con las autoridades brasileñas acá en nuestro país, pidiéndoles ojalá información acerca de cuáles son las medidas que se están adoptando. Ahí corríjame, no tengo expertise en la materia, pero sí creo que nosotros no podemos pasar por alto el que lo que está sucediendo en Brasil es un riesgo a la salud de todo el continente y por lo mismo algo tenemos que hacer al respecto como Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, presidente. Diputado Charper, como tenemos la visita del ministro, la citación al ministro de Relaciones Exteriores, le podemos preguntar directamente, después que exponga sobre el proyecto, cómo ha habido alguna cooperación, coordinación, no solamente con Brasil, sino con otros países. Si le parece, aprovechemos la oportunidad que se nos da. Muy bien, presidente. Muy bien. Diputado Carlos Adeljarpa, bienvenido a la comisión. Gracias, pues bien, presidente. Hagamos pasar al ministro entonces. ¿Qué? Debiéramos, sí, debiéramos a la embajada, pero no, hagámoslo sin que... Bueno, muy bien. Estimadas diputados, diputadas, solo compartir con usted una inquietud que me ha planteado el diputado Undurraga, de que le hagamos llegar a la Embajada de Inglaterra nuestras condolencias por el fallecimiento del príncipe Felipe. ¿Les parece bien? ¿Estaríamos de acuerdo? Acordado. Muy bien, entonces, señor secretario, Presidente, haga llegar. Diputado Isacor. Gracias, presidente. Sobre el punto, sí, me sumo totalmente y como comisión hagamos llegar las condolencias. Yo aprovecho de informar de que el día de mañana se va a rendir un minuto de silencio en la sala en memoria del príncipe Felipe de Edimburgo. Lo pedí yo como presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad con el Reino Unido, por si acaso. Así que además se va a mañana a rendir un minuto de silencio en la sala, presidente. Muy bien, muchas gracias por informarnos. Le damos la bienvenida al diputado Vlado Milosevic y al diputado Pablo Vidal también, que han se incorporado. ¿Todavía está pendiente el señor ministro? Presidenciable, Vidal, Cira. Ahí, Claro. Presidenciable. Presidenciable. Sí. No he querido matar la gallina en los huevos de oro con anticipación. No, si ahora la comisión está a otro nivel, pues tenemos presidenciable ya. Pues, Claro, ya. Muy bien. El único presidente de esta comisión es el diputado Naranjo. Vitalicio. Vitalicio. Forever and ever. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El ministro todavía no... Ahí llegó. Muy bien. Señor ministro. A su disposición. Muy buenas tardes, un gusto como siempre saludarlo y tenerlo aquí con nosotros en nuestra comisión. Como usted sabe, nos vamos a abocar a ver diversos proyectos de acuerdo con diferentes países para que usted nos pueda ilustrar antes de votarlo. Y queremos aprovechar, ministro, para hacerle otras consultas después que veamos estos proyectos, que hay inquietudes de los parlamentarios sobre la situación de la pandemia en Sudamérica y sobre la situación de los funcionarios en la Embajada de Italia. Pero esos son temas que los queremos tocar después que abordemos estos proyectos de acuerdo. ¿Le parece? Muy bien, no hay problema. Ya, ministro, entonces ilústrenos sobre los proyectos en cuestión para votarlos hoy día mismo. ¿Por cuál partimos, presidente? Por el que usted estime conveniente. Bueno, mire, vamos a partir entonces, si a la comisión le parece y a usted, presidente, por el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares y posteriormente nos referimos al anexo sexto del Tratado Antártico que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Aviso que está con nosotros el director jurídico de la Cancillería, Franco de Vilén, también Francisco de Bedia, de la división correspondiente a Seguridad y Defensa,
y también se va a incorporar un poquito más adelante la persona que dirige la Dirección Antártica, Rodrigo Waghorn. Para los efectos de que si ustedes lo estimasen, cualquier pregunta de análisis técnico, estamos por supuesto a su disposición. En cuanto, presidente, al tratado para la prohibición de armas nucleares, lo que nosotros debiéramos decir es que es una política de Estado que Chile ha adoptado desde hace mucho tiempo, en definitiva estar en contra de la proliferación de armas nucleares, siempre en la perspectiva de garantizar la paz y seguridad de la comunidad internacional. Tal como digo, para el Estado de Chile, tanto la no proliferación nuclear como el desarme nuclear son principios de nuestra política exterior, y hay que decir que Chile suscribió el Tratado de No Proliferación, el TNP, de armas nucleares, oportunamente, el que entró en vigor en 1970, aunque fue ratificado por nuestro país bastante más tarde, en 1995. Ahora lo que estamos haciendo, presidente, es dar un paso más. Estamos dando un paso más hacia la suscripción de un tratado de prohibición, ya no de no proliferación, sino que de prohibición de las armas nucleares, que es precisamente el contenido de este tratado, cuya sigla es TEPAN. Muy rápidamente, para quedar, por supuesto, a disposición de ustedes en los aspectos de detalle, el corazón del proyecto, como se desprende del propio nombre, es la prohibición de las armas nucleares. Y en consecuencia, la principal obligación que emerge de este instrumento internacional es que los Estados partes, dice el artículo 1, se comprometen a no desarrollar, tener o usar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, y al mismo tiempo se prohíbe transferirlos o avanzarlos a otros destinatarios o entregar el control sobre los mismos. Es decir, es una prohibición que uno podría decir global, es una prohibición completa. Se trata que simplemente nadie use, utilice, administre artefactos de esta naturaleza. Lo que sigue de la mano de la obligación de declarar a la entrada de vigencia precisamente del tratado cuál es la situación de posesión que podrían los estados tener sobre estos artefactos. También se establece aquello que se denomina en la jerga, podríamos denominar en el lenguaje que se utiliza en estas materias, las respectivas salvaguardias. ¿Qué son salvaguardias? Son finalmente, yo diría, estatutos, presidente, de examen y supervisión de que los estados, en definitiva, se ponen a disposición o se abren o admiten para los efectos de que puedan, en definitiva, por parte de instancias internacionales, asegurar que los países vayan a cumplir con sus estándares, tanto desde el punto de vista de la destrucción, si fuera el caso, de la no posesión, si fuera el caso, o en definitiva de la utilización, si fuera el caso, de estos artefactos nucleares al que venimos haciendo referencia. Como digo, la obligación es la eliminación total de las armas nucleares. También se establecen obligaciones de asistencia a víctimas y reparación en el evento que se produjese el efecto indeseado de una detonación o de una utilización de estos artefactos. Se establecen también mecanismos de cooperación y de asistencia internacional. En definitiva, es una prohibición global en lo que dice relación con las armas nucleares. Este acuerdo, presidente, fue adoptado el año 2017 con el voto favorable de 122 países que concurrieron a su suscripción, en la Conferencia de Naciones Unidas que se celebró. Y al día de hoy, el TEPAN ha sido firmado por 86 países y ratificado a su vez por 54 de estos. El tratado alcanzó las 50 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor en octubre del año 2020 y en consecuencia está en rigor desde el 21 de enero del año 2021.
Para hacer una rápida nómina, podemos decir que este instrumento ha tenido mucha acogida en Latinoamérica y de hecho ya han ratificado este instrumento Belice, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, San Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vicente y the Grenadines, y Uruguay y Venezuela. Por lo tanto, uno podría decir que desde el punto de vista regional es un tratado que cuenta con mucho apoyo. Ahora, presidente, ¿por qué nos interesa poder sacar adelante, en la medida que así lo estime la Comisión y con posterioridad el Congreso? Es porque la primera reunión de Estados partes de este tratado va a tener lugar en Viena entre el 12 y el 14 de enero del año 2022. Y obviamente sería importante para Chile poder participar en lo que podríamos denominar va a ser la sesión inaugural de los Estados parte de este importante tratado. Eso en relación, presidente, al primero de los proyectos que usted ha tenido la gentileza de poner en tabla. Y el segundo documento... Ministro, ¿sí? Ministro, Sí. perdón que lo interrumpa, porque hemos tomado el acuerdo aquí en la sala, donde habemos 6 diputados, y me imagino que el resto se va a sumar, que está telemáticamente, los 5 diputados que nos acompañan, en el sentido de poder hacer consulta al tiro sobre este tratado y aprovechar de votarlo inmediatamente también. Vamos viendo uno y lo vamos votando. Perfecto, entonces, presidente. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, ministro, por la interrupción. Ofrezco la palabra sobre el tratado de prohibición de las armas nucleares. Si habría alguna consulta, todos los diputados, tengo entendido, han leído el tratado y comparten. Yo creo que suscribamos este tratado. Me imagino, ¿no? ¿Habría alguna consulta o votamos inmediatamente? Presidente. ¿Quién ¿Presidente, está pidiendo? me escucha? Diputado Asensio. Asensio. Ya. Sí. Lo estamos escuchando, diputado. La conexión está... Es que la conexión está... Tengo una mala conexión, lamentablemente. Podría haber alguna dificultad. Es solamente... entiendo perfectamente el resumen que ha hecho el señor ministro acerca de la importancia de la prohibición de armas nucleares contenidas en este tratado. Y me gustó mucho que hiciera la alusión a lo que nos ocurre a nosotros aquí en la región, en Latinoamérica, que era lo que estaba pasando. Solamente llamar la atención, o quisiera preguntarle si en el ministerio saben cuál es la situación de Perú, Argentina, Colombia, Brasil, que son como aquellos países que no han, por lo menos no vi que no hayan sido nombrados, no escuché que hayan sido nombrados como aquellos países que ratificaron el tratado. ¿Cuál es la situación de esos países? Perú, Argentina, Colombia y Brasil. Y estamos hablando solo de armas nucleares, no estamos hablando de otra cosa. Quería preguntar eso, presidente. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Ministro, le ofrezco la palabra para que responda la inquietud del diputado Asensio. Sí, presidente, el diputado Asensio muestra la agudeza que lo caracteriza. Efectivamente, y no me corresponde a mí, no es así como canciller de Chile referirme a las razones que puedan haber tenido estos países, pero efectivamente ni Brasil, ni Argentina, ni Perú han ratificado el tratado. Y si no me equivoco, entiendo que Brasil y Argentina no lo suscribieron, pero eso es un tema que estamos chequeando en este momento. Mire, el equipo acá, presidente, me dice que Brasil sí lo suscribió, Argentina no, pero no lo ha ratificado. Y en el caso de Argentina reafirmo lo que señalo, en el sentido de que no lo suscribió y obviamente no lo ha ratificado. Esa es la situación, podríamos decir, regional en la materia. Muchas gracias, ministro. Vuelvo a ofrecer la palabra. Pues bien, entonces, ya que no hay ninguna otra inquietud sobre la materia, solicite la votación, señor secretario. Muy bien, presidente. Señor Asensio, ¿cómo vota usted? Don Gabriel. A favor, señor secretario. Señor Calisto. A favor, secretario. Señora Fernández. Señor Fuentes. A favor. Señor Jarpa. A favor, señor secretario. Señor Cor. A favor, señor secretario.
Señor Mirosevich. A favor. Señor Moreira. A favor, secretario. Señora Muñoz. Está la facha. Señor Chalper. Estaba, ahí está. A favor. Señor Undurraga. A favor. Señor Vidal. A favor. Presidente. A favor. 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Presidente, aprobado. Aprobado. Habría que nombrar diputado informante. ¿Quién le corresponde de acuerdo al listado que tenemos? Señor Undurraga, me dice. Diputado Undurraga, entonces. ¿Habría acuerdo para que sea el diputado Undurraga? Acordado. El diputado Undurraga, diputado informante. Gracias, diputadas y diputados. Señor ministro, entonces vamos al segundo proyecto que tiene que ver con el Tratado Antártico. Sí. Bueno, presidente, primero agradecer la importante votación que acaba de tener lugar y decir que se incorpora también al equipo acá de la Consellería el director de la Dirección, valga la redundancia, Antártica, Rodrigo Waghorn, para tratar precisamente este acuerdo que tiene que ver con el anexo sexto al protocolo del Tratado Antártico. La verdad, presidente, es que hasta ahora, después del acuerdo y del Tratado de Madrid, se han aprobado 5 anexos y este es el anexo número 6. Y a diferencia del tratado que acabamos de aprobar, este aún no ha entrado en vigor, ya que ha sido ratificado solamente por 17 partes consultivas y se requieren 28 partes para los efectos de ratificarlo. Solamente cuando tengamos esas 28 partes consultivas del tratado, entonces va a entrar en vigor. Y básicamente, presidente, lo que hace este anexo sexto tiene que ver con la responsabilidad de los estados frente a las emergencias ambientales en la zona del Tratado Antártico y contiene fundamentalmente 2 tipos de obligaciones. Unas obligaciones son de carácter preventivas y otras son de respuesta frente a las emergencias ambientales. Yo diría, presidente, que dentro de las medidas preventivas, las más significativas son los planes de contingencia que los países tienen que exigirle a sus operadores antárticos. En el caso de Chile, el INACH, y las 3 instituciones, la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, que son operadores antárticos. Y después vienen las denominadas acciones de respuesta que cada país requiere de sus operadores para los efectos de poder efectivamente, en el evento que se produzca una emergencia ambiental, tal como su nombre lo indica, ser capaz de generar una respuesta eficaz y sobre todo particularmente oportuna. Ahora, ¿por qué pedimos la aprobación de este tratado en este momento? Porque, presidente, el anexo sexto, que es precisamente el acuerdo que estamos sometiendo a consideración de la Honorable Cámara de Diputados, es completamente coherente con las normas establecidas en la Ley Antártica 21.255, recientemente aprobada por el Congreso Nacional y que, como ustedes saben, entró en vigencia el 16 de marzo del presente año. Yo diría que el globo, por usar esa expresión, de las normas del anexo sexto están ya incorporadas e insertas en la legislación nacional. No son solo por las disposiciones de la Ley Antártica, sino porque hay un conjunto de directivas institucionales para la operación en la Antártica que de alguna manera recoge también los principios del anexo sexto. Ahora, lo que es particularmente, yo diría, significativo, presidente, es que ojalá que no tuviera que ocurrir, ¿no? Pero en definitiva, si hubiera que desplegar una acción de protección ambiental en la zona antártica, bueno, nuestra responsabilidad va más allá propiamente de lo que podríamos denominar el territorio antártico chileno. Y en consecuencia, este tratado también establece responsabilidades para entidades, ya sea públicas o privadas, de otros países que pueden haber sido aquellos que han generado la emergencia ambiental que requiere una atención.
¿Por qué también es importante para nosotros estar en este acuerdo, en este tratado, en este anexo sexto? Porque tiene que ver con que de alguna manera afianza yo diría la prioridad, la preocupación, el liderazgo que Chile tiene ante el sistema del Tratado Antártico y sobre todo con el compromiso que tenemos, que tiene el país para la protección del frágil ecosistema antártico. El articulado, como digo, es particularmente completo, pero desde el punto de vista de sus contenidos, no hay nada que uno podría decir no sea completamente coherente o no esté ya incorporado en la actual legislación, que tuvo, como señalo, una modernización importante con la aprobación de la Ley Antártica el año pasado. Ahora, ¿por qué nos interesa que en definitiva podamos tener esta aprobación? Porque sería muy importante que Chile pudiera expresarla y pudiera darla a conocer en la próxima reunión consultiva del sistema del Tratado Antártico, que va a tener lugar en mayo. Bueno, se suponía físicamente, presencialmente, pero va a ser con casi seguridad telemáticamente en París. Y para un país que tiene como una prioridad de su política exterior el tema antártico, bueno, estar, como quien dice, en la primera línea de los avances en materia de legislación antártica, más aún cuando estamos hablando del cuidado del medio ambiente, es obviamente una prioridad. Nosotros queremos ser parte, estar desde el principio en la génesis, hemos estado en la génesis de la negociación, pero también queremos estar en la génesis de la suscripción y sobre todo también de la ratificación de este importante instrumento. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Ministro, ¿cómo se explica la lentitud, por señalarlo de alguna manera, de otros países de suscribir este anexo? Y acoplándome a la agudeza del diputado Asensio, los países latinoamericanos, ¿cuántos lo han hasta el momento suscrito? Mire, vamos a hacer el chequeo inmediatamente de la suscripción. Lo que ocurre, presidente, es lo siguiente, es que, a ver, el tema medioambiental en la Antártica, particularmente lo que dice relación o en la vinculación que tiene con actividades extractivas que tienen que ver con pesca, es bastante controversial. Usted sabe, presidente, nosotros estamos impulsando, junto con la República Argentina, una área marina protegida en el dominio 1, que precisamente, bueno, genera todos los efectos precisamente de la protección. Pues bien, esa iniciativa ha contado hasta ahora con la objeción muy significativa de tanto China como de Rusia, que son dos potencias que tienen mucha importancia y mucha relevancia en el sistema del Tratado Antártico. Entonces los países son cautelosos, algunos de ellos, digo, precisamente por este tema, por la intersección que se puede producir en los temas ambientales vinculados precisamente a actividades extractivas. Entiendo que usted, perdón, presidente Rodrigo, si usted me permite, presidente, le puedo pedir al director, tiene que incorporarse un poquito más a la cámara, al director, al jefe de nuestra dirección antártica, para que pueda complementar este punto de vista y señalar también algunos de los países a los que usted hacía referencia. Si usted me lo permite, presidente. Sí, encantado. Tiene la palabra, director. Buenas tardes, presidente. Sí, efectivamente, ha existido una demora desde el año 2005 en avanzar en la aprobación de este anexo sexto del protocolo, principalmente por el temor que tenían algunos países de no tener las capacidades suficientes para reaccionar ante las emergencias ambientales en la Antártica. Pero hoy en día, con los avances tecnológicos que tienen las marinas, que tienen los medios aéreos de las instituciones, ya son temas del pasado y efectivamente ha avanzado mucho más rápido en los últimos años la aprobación por parte de los países. Principalmente era ese uno de los problemas, más los temas de
de controversiales específicos de definiciones de áreas marinas protegidas o protección medioambiental o acceso a la pesca, que también producía que otros países tuvieran algún tipo de temor a aprobar fortalecer la legislación antártica. Y sobre los países de la región que aún no han aprobado este anexo, está Argentina y Brasil. Todos los otros países de la región que son consultivos han aprobado este protocolo. Y ahora seríamos nosotros también, nos incorporaríamos a este grupo. Muchas gracias, director, muy amable. Ofrezco la palabra. Presidente. ¿Quién me está pidiendo? Presidente. Gabriel Asensio, diputado Gabriel Asensio tiene la palabra. Presidente, es muy interesante ojalá podamos aprobar hoy día este tratado. Es muy interesante, pero yo quisiera solamente preguntar, ¿qué nos estamos obligando nosotros? O sea, Argentina pareciera ser que no quiere obligarse. Nosotros, ¿a qué nos obligamos? Y dentro de nuestro país, frente a una emergencia ambiental, ¿a qué instituciones obligamos? ¿Cómo se ejerce luego, ¿no es cierto?, la obligación de las instituciones del Estado de Chile frente a una catástrofe ambiental como la que podría señalarse acá? No sé si lo dijo el señor ministro, pero me gustaría que me lo recordaran, por favor, señor presidente. Sí, si usted me permite, presidente, para que... Sí, ministro, tiene la palabra. Para que profundice aquello que yo mismo señalé en la intervención original, pedirle nuevamente a nuestro director antártico que, en definitiva, se haga cargo de esa importante pregunta del diputado Asensio. Muy bien, sí, señor director, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, señor diputado, efectivamente se produce una obligación a nuestros operadores antárticos nacionales, que como escribió el ministro son el Instituto Antártico Chileno, INACH, y las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Pero son obligaciones que ellos ya han asumido con el correr de los años de manera permanente. En el fondo, no hay mayor generación de gastos ni tampoco de recursos humanos, sino que siempre Chile ha sido el país que primero ha reaccionado ante cualquier emergencia ambiental en la Antártica. Por lo tanto, lo que viene a hacer este tratado internacional cuando entre en rigor es fortalecer esa posición que tiene Chile de liderazgo y darle herramientas además a los operadores. Cuando reaccionen ante una emergencia ambiental, que existan compensaciones por parte de las empresas turísticas o de otros países que requieran esa acción del primer respondedor, que para los efectos prácticos históricamente siempre ha sido nuestro país. Así que fortalece la institucionalidad. Muchas gracias, director. A mí me parece importante que en materias medioambientales tengamos un liderazgo en el territorio antártico, así que valoro muy positivamente este anexo. Diputado Isacor tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, al director antártico, al director jurídico. No sé, la pregunta quizá va más al director antártico, pero si nosotros aprobamos este tratado y una vez que sea ya aprobado por el Congreso y entre en vigencia, va a pasar a formar parte del Instituto Antártico, que es este compendio de normas que regulan el tema antártico que fue aprobado hace poco por el Pleno del Senado. Presidente, gracias. Diputado, ministro o el director, quien estime conveniente, usted tiene la palabra. ¿Director? Sí, gracias, ministro. Sí, señor diputado, efectivamente, esto viene a complementar la regulación nacional, como lo dijo el señor ministro. El tratado, la ley antártica 21.255 ya incorpora la mayor parte de la normativa que se genera a partir de este anexo sexto, que además complementa, era lo que faltaba para tener un instrumento internacional de protección medioambiental consistente a los tiempos actuales. Así que esperamos que prontamente todos los otros países se sumen, con el ejemplo de Chile también. Muchas gracias, director. No habiendo más consultas, señor secretario, pongamos en votación el anexo. Muy bien, presidente. Señor Asensio, ¿cómo vota usted? A favor, señor secretario. Bien. Señor Calisto. A favor, señor secretario. Señora Fernández, doña Maya. Señor Fuentes. A favor, señor secretario. Señor Jarpa. A favor, don Pedro. Señor Cor. A favor, secretario. Señor Mirosevich. A favor, secretario. Señor Moreira. A favor, secretario. Señora Muñoz, doña Francisca. Señor Chalper. Don Diego.
pasa con... A favor. Muy bien, muy bien. Señor Undurraga. A favor. Señor Vidal. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. Resultado de la votación, señor presidente, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el anexo medioambiental. Propongo al diputado Vidal para que sea quien sea el diputado informante. ¿Habría acuerdo? Presidenciable Vidal. Sí, es para darle mayor visibilidad. Presidente, en su condición Aprobado presidenciable, que sea el diputado Vidal el diputado informante. en la Muy condición bien. de presidenciable quizás es conflictivo con Argentina. Muy bien. Señor ministro. Sí, no, muchas gracias, presidente. Agradecer la muy expedita aprobación de estos dos acuerdos, proyectos que son importantes. Y bueno, ver que se mantiene la solidaridad al interior de los diputados, lo que me parece muy positivo, especialmente por la última nominación. Es lo que caracteriza esta presidencia. Así ministro, es, así es. Agilidad en la tramitación de las normas. Agilidad y solidaridad. Muy bien. Sí. El sello de esta presidencia. Bien, ministro, como son 3 reglamentarios, acuerdos que aprueban la extensión de visa, de requisitos, el de Antigua y Barbuda, del gobierno de Antigua y Barbuda, de la República de Azerbaiyán y de la República de Armenia, yo creo que podemos hacer un compendio, y para no dar uno por uno, porque son... Sí, es lo mismo. Presidente, si usted me permite, el director el director jurídico de la Cancillería que está acompañándonos puede en menos de 3 minutos referirse a los proyectos. Muy bien, le vamos a contar el tiempo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados. Voy a referir brevemente. ¿Cuál es el objetivo general de cada uno de estos tres proyectos de acuerdo? Resolver el asunto de eximir del requisito de visa, permitiendo a quienes, a los titulares de pasaportes diplomáticos de servicio u oficiales, ingresar, digamos, al territorio de Armenia, Antigua Barbuda, República de Azerbaiyán y recíprocamente nosotros de nuestro país, y permanecer en el territorio de ese país por un periodo superior a los 90 días sin necesidad de obtener un visado especial. Además, resuelve la situación de que en caso de que sean destinados a esos países, ya sea una misión diplomática o representación consular, nuestros representantes pueden ingresar, permanecer y salir del territorio de esos países en los cuales residan mientras dure su destinación. Este tipo de acuerdos son acuerdos que normalmente se celebran, tienen plena justificación en el deseo que tienen los países de estrechar sus lazos de amistad, y la exención del requisito de visa, obviamente, no libera a los beneficiarios de los acuerdos, es decir, a nuestros representantes diplomáticos oficiales, ¿no es cierto?, de cumplir con las leyes y reglamentos vigentes en el territorio de los otros países. Cada uno de estos acuerdos establecen plazos para que los respectivos países intercambien los modelos de sus pasaportes, a efecto, digamos, de que se introduzcan las modificaciones necesarias para implementarlo. Y siempre una cláusula muy particular y típica de este tipo de acuerdos es que siempre las partes se conservan, digamos, el derecho de suspender temporalmente o cesar la aplicación de ese acuerdo. En el caso de la República de Azerbaiyán, se cumplió ya, es decir, la República de Azerbaiyán cumplió completamente el trámite de incorporación interna el 26 de diciembre del 2018, no así el caso de Armenia y Antigua Barbuda, que aún todavía no han comunicado el cumplimiento de sus trámites internos. Pero esto es fundamentalmente el objeto de estos 3 acuerdos. Muchas gracias, director. Fueron 2 minutos 55 segundos, así que cumplió exactamente el tiempo. Muy bien. Ofrezco la palabra, diputadas y diputados, no habiendo consultas, entonces pondría... Presidente. Asensio, diputado Asensio, tiene la palabra. Estoy tratando de integrarme a la comisión. ¿ya? Sí, y le tenemos una tarea ya, no se preocupe. Entonces, pero yo sé que es una pregunta que va a tener probablemente una respuesta obvia, pero estas visas oficiales, este sistema de exención de visas, ¿no es cierto?, que vamos a tener con estos 13 países, me imagino que
el sistema, la regulación está dentro de la nueva ley de extranjería, migraciones que acabamos de promulgar, ¿no es cierto? Conviven perfectamente, me imagino yo. Eso es solamente una pregunta, porque tenemos aquí al director jurídico de la Cancillería, ¿no es cierto? Y yo imagino que no hay ninguna dificultad, que al contrario, se incorporan, me imagino, ¿no es cierto?, a lo que ya teníamos y además hacen un pleno ajuste con la ley que se acaba de promulgar. Y quería solamente hacer presente eso, si pudiera ser ratificado por el señor director jurídico, por el señor ministro, me gustaría mucho. Muy bien. La ha hecho muy bien el sur, diputado. Tiene la palabra, sí, bueno, ministro o director. El director jurídico, que lo va a hacer en menos de 59 segundos, presidente. Muy bien. Gracias, ministro. Gracias, presidente. No, muy breve. En general, estos acuerdos de visa constituyen precisamente una excepción a la aplicación general de las normas sobre extranjería. Precisamente estos acuerdos se celebran para eximir tanto a los extranjeros que normalmente debiesen, digamos, cumplir con los requisitos de nuestra legislación para ingresar a Chile, y a los chilenos que debieran aplicar, a los cuales debieran aplicarse las legislaciones de extranjería en los otros países, esas reglas generales. Por eso que además tiene que someterse a consideración del Congreso, porque son normas sobre privilegios especiales que son materias, digamos, normalmente de ley. Es por eso que tiene que someterse a consideración del Congreso y es una norma excepcional a la regla general. Así es. Así lo entendíamos, director. Pues bien, si no hay más consulta, pongo en votación estos acuerdos de exención de requisitos de visa para titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales de Antigua y Barbuda, de Azerbaiyán y de Armenia. Los vamos a votar los tres al mismo tiempo. En votación. Señor Asensio. A favor, señor secretario. Señor Calisto. A favor. Señora Fernández, doña Maya. Señor Fuentes. A favor. Señor Jarpa. A favor, señor secretario. No me haga reír. Señor Cor. A favor, señor secretario. Señor Milosevic. A favor, señor secretario. Señor Moreira. A favor, señor secretario. Señora Muñoz, doña Francesca. Señor Chalper. A favor. Señor Undurraga. A favor, señor secretario. Señor Vidal. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado los acuerdos respectivos. De acuerdo a los acuerdos de nuestra comisión, le corresponde al diputado Gabriel Asensio ser el diputado informante de estos tres acuerdos. Habría... Muy bien, muchas gracias. Acordado. Entonces, diputado Asensio, usted es el diputado informante de estos tres acuerdos de visa, de sección de requisitos de visa. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Señor ministro, entonces entramos en las inquietudes que le hice saber al comienzo, una planteada por el diputado Charper, que tiene que ver con cómo se está coordinando nuestro país en Sudamérica, particularmente con Brasil, dada la cantidad de contagiados que están existiendo en ese país, en materia sanitaria, ministro. Una materia, no es así, que le compete fundamentalmente al Ministerio de Salud. Las normas que se han establecido son precisamente aquellas conocidas que dicen relación con los cierres de la frontera y las condiciones particulares de cuarentena y de obligaciones de PCR que se les aplican a todas las personas, en este caso a los chilenos, que de alguna manera puedan viajar desde el exterior. Efectivamente, la situación es bastante compleja en Brasil. Los efectos que ha tenido, particularmente en Uruguay, han sido bastante significativos y, por tanto, las normas que se han implementado desde el Ministerio de Salud parecen las adecuadas frente a una cepa, por así decirlo, que parece particularmente peligrosa por su grado particularmente de contagio. Ahora también se podría agregar, esta también es información pública, que la información disponible actualmente es que precisamente las vacunas que estamos utilizando en Chile
sí son eficaces frente a esta denominada cepa brasileña. Pero la verdad, presidente, no tengo otros antecedentes que expresar que lo que le estoy señalando. Sí, en forma lateral, hemos estado en contacto con autoridades brasileñas porque la situación que tiene que ver particularmente con el oxígeno y también con la existencia de algunos insumos médicos en Brasil es particularmente compleja. Y en consecuencia se ha solicitado ver de qué manera nosotros pudiéramos cooperar en esa materia. La verdad que los fármacos que son tan necesarios en Brasil no tiene en este minuto Senabast ni el Ministerio de Salud existencias mayores como para generar una cooperación directa. Más aún estamos hablando de un país que tiene, no sé, 100 millones de habitantes y en consecuencia la situación es particularmente compleja. Pero mantenemos ese grado de interrelación precisamente también con la Cancillería brasileña. Muy bien, ministro. La otra vez le fue muy bien cuando se refirió a materias de salud desde la Cancillería. Claro, le agradezco su solidaridad, estimado presidente. No tuvo problemas la otra vez cuando se refirió a materias de salud. Diputado Charper. Por eso que señalo que es competencia de salud para sugerirnos así que la profundización de estas materias las aborde esta distinguida comisión precisamente con el ministro de Salud, que es la persona competente. Muchas gracias, ministro. Diputado Charper, ¿le parece que le enviemos un oficio al ministro de Salud en este caso, para que nos pueda informar sobre esa materia? Me parece pertinente, presidente. Antes de aquello, el diputado Undurraga me ha solicitado la palabra. Parece para discrepar con usted. No, yo no discrepo con nadie, pero sí quiero plantear mi opinión. A mí me parece que aquí estamos confundiendo los roles de las comisiones. Me parece que lo que se ha hecho muy bien, y así lo ha hecho la Cancillería a través de su ministro de Relaciones Exteriores, es precisamente tomar resguardos en materia de cierre de fronteras y de control de las mismas, en combinación, por cierto, con salud. A mí me parece que, y con mucho respeto por su intermedio, presidente, y lo expreso no a la figura de mi amigo Diego Charper, sino a toda la comisión, me parece que el cuestionar desde la Cámara de Diputados políticas internas de manejo de otros países, creo que no es lo procedente. Creo que sí es procedente que nosotros veamos qué hemos hecho nosotros para prever estas situaciones, más allá de ir enmendarle la plana a una nación amiga, con la cual nosotros además tenemos una estupenda relación. Estamos trabajando en la implementación, espero prontamente, de un tratado que ya fue aprobado por esta comisión y por la sala, y que espero vea la luz lo antes posible. Y precisamente yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de conducir las relaciones exteriores, digamos, en el marco de la política que no hemos dado como Estado, ni siquiera como Ejecutivo en estas materias, que han sido refrendadas con los tratados 1 y 2 que acabamos de aprobar. Ese es mi comentario. Tal vez faltó agregar que lo que le íbamos a preguntar en ese oficio al ministro de Salud es cómo se ha estado coordinando con Brasil sobre esta materia, no más allá. Acaba de decirnos el ministro de Relaciones Exteriores que esa es una materia que ve el Ministerio de Salud, por eso que la idea del oficio es preguntarle al ministro, ya que el propio ministro de Relaciones Exteriores nos ha dicho que quien ve esas materias del Ministerio de Salud, es, haciendo eco del planteamiento del diputado Charper, preguntar cómo se ha estado coordinando en nuestro país con Brasil para abordar desde el punto de vista sanitario el tema de la pandemia. No sé si le parece, diputado Charper, o quiere opinar. ¿No? No me parece, presidente, y me permito, si usted me permite. A ver, yo creo que es evidente, presidente, que la pandemia excede las fronteras de un país. Yo entiendo el planteamiento respecto del punto de vista de las relaciones, pero la tarea de esta comisión no es solamente, por decirlo así, servir de facilitador de relaciones o de tratados de libre comercio, sino que también fiscalizar los impactos que eventualmente puede tener la política de un país
respecto de la situación de nuestros conciudadanos. Cualquier estudio que usted revise en esta materia, y por lo demás el exministro de Salud de nuestro gobierno así lo ha dicho, deja de manifiesto que las políticas que está implementando el gobierno brasileño al menos son preocupantes desde el impacto sanitario que están teniendo en otros países, independiente del cierre de fronteras que nosotros podamos hacer. Entonces está bien, por lo pronto partamos consultándole al ministro de Salud cuáles son las instancias de coordinación. Yo en ningún caso pretendo que nosotros le demos alguna sugerencia al gobierno brasileño, pero sí me interesa saber qué está haciendo nuestro país desde el punto de vista del impacto que políticas que a juicio de varios expertos de distintas posiciones no parecen ser las más adecuadas, partiendo por la actitud de la máxima autoridad de este país respecto a la pandemia, pueden tener en nuestro país. Eso es simplemente, y creo que a esta comisión, como entidad fiscalizadora, evidentemente nos toca hacer un planteamiento como ese. Gracias, presidente. Gracias, diputado Charpe. Me alegro que usted comparta conmigo que los derechos humanos son universales y que no tienen frontera en todo tipo de materia, y en este caso en materia de salud. Si les parece, diputadas y diputados, podríamos mandar el oficio en los términos que le he planteado de cómo se ha coordinado nuestro país desde el punto de vista sanitario. ¿Habría acuerdo? Acordado. Muy bien, ministro. Finalmente, el último tema, si a usted le parece bien, porque puede ser materias de orden reservado, los términos que lo hizo saber la subsecretaria de Relaciones Exteriores, es sobre la situación de los funcionarios que tendrían problemas de contagio COVID en la Embajada de Italia. Si tiene alguna información complementaria a la que recibimos de parte de la subsecretaria. Presidente, yo solamente puedo agregar las razones de la reserva fueron expuestas en el oficio que envió la subsecretaria, no es así, a la propia comisión. Simplemente hacer ver dos aspectos que creo que son los importantes. Como usted sabe, en esto hay que ser particularmente cauteloso, precisamente por las provisiones de información que existe respecto y que benefician a las personas que se pueden ver afectadas por el COVID-19. En cuanto a la situación que es pública en relación a personas que se habrían contagiado, ¿no es así?, de nuestra legación diplomática en Italia, solamente dos cosas. Número uno, hemos tomado contacto con la familia de la persona particularmente afectada, no tan solo en Roma, sino que también con sus familiares en Perú. Y estamos no solamente monitoreando directamente la situación, sino que en la plena disposición de colaborar con los medios a nuestro alcance en la situación que afecta a la persona que se ha visto contagiada. Y en segundo lugar, presidente, hacer ver que oportunamente, al conocimiento de estos hechos, nosotros instruimos una investigación sumaria que se encuentra en este minuto en desarrollo. De manera que hemos mantenido una preocupación directa con los familiares de la persona que se encuentra particularmente afectada y, como corresponde, por las razones que ustedes todos comprenderán, vamos a llevar y estamos llevando adelante una investigación sumaria, como digo, que nos debiera permitir clarificar el conjunto de la situación. Eso es lo que yo podría, en las actuales circunstancias, agregarle, presidente. Muchas gracias, ministro. ¿Nos saca sobre esta materia alguna inquietud? Diputados telemáticos. ¿Sobre otra materia? ¿Sobre otra materia, presidente? Si lo tiene bien usted, no hay ningún problema. Señor presidente, yo sé que en una reunión abierta como esta es absolutamente imposible entrar al fondo del tema que quiero plantear, pero este es un tema para nosotros debíamos... presidente, perdón, espérame. Diputado Asensio, ¿esta es una consulta al ministro o a la comisión? A usted y al ministro. A usted y al ministro. Mire, muy bien. Presidente, lo que pasa es que a mí me parece tan interesante lo que ocurrió este fin de semana en Perú y en Ecuador. Me parece extraordinariamente interesante. Desde el punto de vista, si uno quiso hacer un análisis político con relación a lo que pasa en Ecuador, probablemente no va a cambiar mucho la situación de nuestras relaciones con Ecuador. Pero en algún momento a mí me gustaría que conversáramos de la situación que puede ocurrir en Perú. Ahí la situación es probablemente más incierta, voy a decirlo, hay más incertidumbre.
O sea, 12 candidatos, 2 personas que pueden ser presidente del Perú y que pueden tener un impacto directo con las relaciones con nosotros. Yo creo que de repente sí, bien vale la pena que lo podamos conversar reservadamente, o como el presidente, ¿no es cierto?, me puede orientar, pero quería hacer presente eso. Yo creo que fue bien interesante lo que ocurrió este domingo tanto en Perú como en Ecuador, y nosotros debiéramos tener una conversación mayor acerca de esa situación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Asensio. Me parece pertinente lo que usted señala, pero tendríamos que hacerlo en una sesión reservada, donde nos podría acompañar el ministro de Relaciones Exteriores, pero tendría que ser en ese aspecto. Y lamentablemente, en las sesiones secretas no pueden participar los diputados telemáticos. Se lo quiero advertir para que tome... lamentablemente, así que... Vamos a Chiloé, presidente. Vamos a Chiloé. Lamentablemente, cuando son sesiones secretas, solamente se puede hacer con los diputados presenciales. Así que yo no tengo ni un problema de la próxima semana, si el ministro lo tiene bien, poder abordar esta materia de manera secreta. No sé, ministro. Sí, presidente, yo estoy siempre, como usted le consta y le consta a los miembros de la comisión, yo estoy siempre disponible para tratar estos temas, y creo que el contexto que usted ha señalado respecto de la misma, es decir, tener una conversación reservada, es la manera adecuada de tratar el tema. Yo coincido con el diputado Asensio sobre la necesidad de que por lo menos la comisión pueda tener un análisis de la situación política de ambos países. Quizás sí, lo único que yo podría hacer como anticipo, ¿no?, de la conversación posterior es que en ambos países se produce un hecho que es particularmente significativo. Tanto en Ecuador como cualquiera sea el desenlace final de la segunda vuelta peruana, el gobierno que acceda va a ser un gobierno sin mayoría parlamentaria. Y esa es, para algunos que hemos estudiado desde hace años estos temas de funcionamiento de nuestros sistemas políticos, quizás una falla geológica que no solamente tiene que ver con Perú y que no solamente tiene que ver con Ecuador, sino que el conjunto de la región. Lo que se está produciendo en la región es, desde el punto de vista de la gobernabilidad política, una profunda tendencia a la fragmentación. Entonces, la cantidad de candidatos presidenciales y la cantidad de fuerzas políticas que se presentan a las elecciones aumenta y aumenta. Y en consecuencia, casi estadísticamente o matemáticamente, la posibilidad de aquel que gana las elecciones, ya sea en primera o en segunda vuelta, de tener mayoría en el Congreso, se hace cada vez más angosta y se hace cada vez más difícil. Y en consecuencia eso genera objetivamente problemas de gobernabilidad. Si además... Sí, bueno, está ahí, presidente. Después dejamos para la conversación a la que usted me convoque. Es justamente eso lo que le quería plantear, canciller. Vamos a coordinarnos con usted cuándo podemos hacer esa sesión, de tal manera de contar con la mayor cantidad de diputados presenciales para abordar tan interesante tema. Ministro, le agradecemos a usted como también a los directores que nos acompañaron y que nos ilustraron sobre estos acuerdos y anexos de diversas materias. Así que muchas gracias, ministro. Estamos en comunicación. Diputadas, diputados, si no hay otra observación, se levanta la sesión por haberse cumplido el objeto de ella.